buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y cerrando la ronda de precandidatos a la presidencia, tenemos el gusto de tener hoy aquí con nosotros a la ministra de Industria y precandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Carolina Cose. Ministra, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Fede, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Fito, buenas noches. ¿Qué tal, che? Ministra, creo que leí por ahí, ¿no aceptaría ser candidata a la vicepresidencia si no gana la interna? No sé dónde podés haber leído eso. ¿No? Bueno, lo podés haber leído en cualquier lugar, pero nunca dije eso. ¿Nunca dijo? No. ¿Está dispuesta a aceptar un cargo así de vicepresidenta? Yo ahora acepté el desafío de competir para la presidencia. Voy a renunciar al ministerio cuando me dedique 100% a hacer campaña y voy a dedicar todos mis esfuerzos a competir por la presidencia. ¿No piensa en eso todavía? No, porque además eso es un proceso que lo va a definir el Frente Amplio. Y bueno, yo formo parte del Frente Amplio y formo parte de ese proceso. No, pero a ver, usted ya está en campaña, ¿no? No. ¿No? No. Campaña es campaña. Campaña es 100%. No, bueno, alguna cosa es actividad política. No, me parece como que debería renunciar para hacer campaña, ¿no? Voy a renunciar. Voy a renunciar cuando me dedique 100% a hacer campaña. Los ministros podemos hacer política durante toda la gestión. Sí. Y es política lo que estoy haciendo. Ministra, pero creo que es incompatible dedicarse a hacer campaña y ocupar una posición en el gobierno. Por lo tanto, voy a renunciar. Se le voy a plantear una mirada respecto de otras tiendas políticas, ¿no? ¿A usted qué le parece más importante institucionalmente? ¿La Comisión de Ética del Partido Nacional o la JUTEP? La Junta de Transparencia Pública. Con respecto a las comisiones de ética de los partidos, no corresponde que yo opine nada. Cada partido sabrá qué lugar tiene la ética, cómo tiene que actuar. Pero yo no le estoy viendo que opine sobre el partido, sino desde una visión institucional, ¿no? Acá hay un organismo que nos representa a todos, que es la JUTEP. Digo, le pregunto, yo tengo una opinión, que me parece que estos organismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas, en fin, la Corte Electoral, y en este caso la JUTEP, nos representan a todos, no a un partido, ¿no? Son instituciones del Estado de diferente rango y de diferente composición. ¿Y por qué razón el Frente Amplio parece estarle dando más importancia al Tribunal de Conducta Política cuando la JUTEP ya emitió un juicio severísimo sobre el accionar de Leonardo de León? Porque cada uno actúa en sus correspondientes órbitas. El Frente Amplio tiene su propio tribunal, que ha emitido juicios que se van a evaluar en el plenario, y yo creo que los juicios que haya emitido la JUTEP van a ser parte del análisis. Pero toda esta... Usted fíjese, yo a cada candidato del Frente que viene acá le leo la declaración que emitió en su momento el plenario del Frente Amplio sobre Raúl Sendic, apoyándolo y criticando a los medios de comunicación que lo atacaban, ¿verdad? Hoy el Frente Amplio se corrió de ese lugar. Lo cual es muy importante cuando la realidad cambia y uno reacciona honestamente frente a la realidad. Cuando tiene autocrítica, dice usted. Llámele como quiera, digamos, pero los temas son procesos. Yo me pongo a pensar, porque lo tengo bien presente. Porque a veces cambia la realidad y la gente no reacciona, hay instituciones que no reaccionan. Yo lo pienso hasta por cuestiones personales, ¿no? La época en la que el Frente era oposición, ¿no? Y yo me imagino la valoración que hacía el Frente de la ética, ¿no? El juicio hacia el otro y la valoración de uno mismo. Y me pongo a pensar en leer el juicio de la JUTEP y no puedo creer que todavía no hayan reaccionado. Más allá de lo que diga el Comité de Ética del Frente Amplio, no puedo creer realmente, ministra, que la JUTEP, un organismo es independiente, que en fin, está representado hasta por gente que es afín alguna a la izquierda, las cosas que dice de León y que todavía el Frente no haya reaccionado. Me cuesta creer, me cuesta ver al Frente Amplio histórico, aquel Frente Amplio que soñaba con
la mejor gente del Uruguay, digamos, ¿no? ¿Le contesto? Sí. Bueno, yo creo que el Frente Amplio sigue soñando con la mejor sociedad posible y sigue trabajando en eso. Hay algunos aspectos de los procesos democráticos que son importantes tener en cuenta. Los procesos democráticos tienen que ser transparentes y no necesariamente sumarios. A veces forma parte de la garantía de un proceso democrático los tiempos, el tener toda la información. El Frente Amplio es un partido político y se ha dado, tiene sus propios mecanismos para resolver este tipo de cosas y lo va a resolver. Este sábado el Frente Amplio, yo tengo total confianza que va a resolver bien todos los casos que tiene planteados y que va a salir fortalecido. ¿Es así? ¿Es partidario de que no sean candidatos a ninguno de los dos? Yo nunca soy partidaria de esto. Yo soy partidaria de que una asamblea que tiene todos los elementos y que tiene como eje principal el bienestar del Uruguay, llevar adelante una política transparente, con ética, con buena distribución, en fin, de progreso, centrada en el ser humano, va a tomar en el ámbito que corresponde medidas que son las que van a ser las correctas. ¿Pero usted es partidaria de que ninguno de los dos sea candidato, ni de León ni de Sendic? Sí, como lo he dicho ya. En mi barrio... Bueno. Carolina, un gusto conversar con usted. Sus opiniones políticas por ahora son poco conocidas, porque estuvo muchos años como presidenta de Antel, y entonces estaba acotada para hacer política, y ahora ha estado dedicada al ministerio, y recién estamos empezando nosotros, el público en general, a conocer sus opiniones. Y entonces yo tengo una pregunta, esta primera pregunta es muy concreta, y refiere a qué piensa usted del régimen político venezolano y qué piensa usted del régimen político cubano. La pregunta concreta es, ¿considera que son dictaduras o no? No. Ajá. Considero que cada pueblo tiene su... Estoy convencida de la importancia de la autodeterminación de los pueblos y que en la medida en que en Venezuela hay un presidente electo en elecciones libres, Venezuela deberá resolver sus problemas. Creo que sí los tiene y deberá resolverlos. ¿Y Cuba? Y Cuba es una sociedad diferente, que encontró un camino diferente, que tiene una gran cantidad de aspectos de la realidad que son poco conocidos, tienen su forma de participar que nos es extraña a nosotros, diferente, no lo considero una dictadura. Ministra, yendo quizás un poco al terreno económico y pensando también en su cercanía al sector empresarial, tanto en su momento desde Antel como ahora desde el Ministerio de Industria, sobre el final del programa vamos a discutir con Gabriel el tema de la inversión y la caída de la inversión privada. Estamos transitando un 5.º año de caída de la inversión privada, estamos en niveles en relación al PBI los menores del año 2005, con lo cual, ¿cuál es la lectura que usted hace? ¿Por qué los inversores han, en cierta medida, rehusado a seguir colocándose o seguir ampliando sus inversiones acá? Se habla de aumento de costos, se habla, por otro lado, de un contexto internacional menos favorable, pero ¿cuál es la visión que tiene usted en lo personal? Sí, yo creo que ha habido una parte de disminución de la inversión, sobre todo impactando algunos sectores como los de la construcción. Mayoritariamente me parece que es porque por la retracción de la inversión argentina en este campo en particular. Después, en otras áreas yo veo comportamientos nuevos. Yo misma soy testigo de la instalación de nuevas plantas o de ampliaciones de plantas a industrias ya existentes que por lo general traen una planta nueva con nuevas tecnologías y que traen nuevos puestos de trabajo, y eso lo estoy viendo ya este año en 3 o 4 empresas importantes de Uruguay, así que creo que hay una transformación
que empieza a verse de la industria y que me parece auspiciosa, ¿verdad? Y después otros aspectos que no tienen que ver con la industria tradicional, pero sí con lo que va a ser la transformación de la matriz productiva. La semana que viene, por ejemplo, Antel va a estar anunciando el cierre, llenó su segunda sala de data center un año después de lo planeado, y eso es fuerte, bastante fuerte. Hay un corrimiento quizás también... No sé si me explico, son 250 armarios que ya están llenos, ¿no? Incluso en los énfasis del Ministerio de Industria, usted quizás le dio una impronta al Ministerio más orientado quizás hacia las nuevas tecnologías, hacia los servicios, hacia el mundo de la tecnología y el desarrollo. Pero ¿no ve limitaciones a eso, a poder desarrollar a Uruguay en ese sentido, dados los recursos humanos que tiene, dada la capacidad que tiene, digamos, para dotar a los uruguayos, a las nuevas generaciones de las habilidades que el mundo requiere en el ámbito tecnológico? Bueno, varias cosas. Por un lado, el Ministerio, desde el momento que es responsable de participar activamente en una elaboración de política, tiene que marcar una impronta, un rumbo. Y es cierto que hay que tener una visión bastante clara de cómo viene el futuro, pero hay que atender mucho el hoy, el presente. Y eso lo hemos hecho en el Ministerio de Industria, porque para ayudar a transitar hacia el futuro hay que sostener lo que está hoy, y eso se ha sostenido con diversas medidas, por ejemplo, con medidas de rebaja de tarifa eléctrica para las industrias en las cuales la tarifa eléctrica es un elemento importante del costo, por ejemplo, con programas para la incorporación de tecnología con fondos no reembolsables, con programas para las microempresas que forman parte sustancial del tejido del país. Eso es todo lo que tiene que ver con el atender hoy, ¿verdad? Y por supuesto hay que reconocer sectores de la producción en clave de futuro que están teniendo un crecimiento exponencial y por lo tanto hay que darles oportunidades y visibilidad, ¿verdad? Yo lo que he visto, más allá de los números, es que en general las microempresas o la enorme cantidad de gente joven, cuando hay una oportunidad de cambiar, de meter tecnología, de meter innovación, de incorporar esas cosas, la toman y generalmente lo hacen muy bien. ¿Pero qué gente joven, ministra? De todos lados, de Montevideo y del interior. Pero, a ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vamos a ver. Pero permíteme un ejemplo. Bueno. Por ejemplo, hay empresas en el interior de 40, 80 personas que están vendiendo productos al Silicon Valley. Y eso no se sabe, ¿verdad? Entonces, eso, llevar esos motores de crecimiento, esos motores de dinamismo al interior, que es lo que estamos haciendo ahora con programas específicos, implica generar en el interior, alrededor de estos motores, nuevas fuentes de trabajo, en trabajos diferentes, y movimiento alrededor de eso. Porque lo que tienen los sectores cuando se afianzan, cualquier sector de la producción, es que no solo crece él, sino que tironea de los servicios conexos. Ministra, aunque usted me cuente decenas de ejemplos de estos, que sé que los hay en otros ámbitos incluso, y organizaciones civiles que están trabajando, hay algo que no es opinable, que no son opiniones, que son hechos. Uno puede debatir opiniones, los hechos no se pueden debatir. Y acá hay un hecho, y es que 7 de cada 10 muchachos que llegan a la altura del bachillerato abandonan. Y los 3 que pasan en unas condiciones que hay estudios de la universidad que dicen que no saben interpretar un texto, que... ¿Cómo podemos pretender que haya movilidad social en este país? ¿Cómo podemos pretender que la industria del software siga creciendo cuando nos pasa eso? Eso es un drama nacional, es un drama realmente, ministra. Porque una cosa es tirarlo acá como cifra y otra cosa es, por distintas razones, lo vivo muy de cerca. ¿Cómo hacemos si no atendemos el cáncer ese que nos está comiendo de abajo? Yo estoy de acuerdo que hay que atenderlo. Absolutamente de acuerdo. Yo estoy convencida que la educación es, en general,
un elemento fundamental para el desarrollo humano de las personas, para el crecimiento, por supuesto que hay que atenderlo. Pero hubo 2 gobiernos del frente que fracasaron. 2 gobiernos del frente y tenemos estos resultados. No. ¿Cómo? Yo no diría que fracasaron, porque la realidad no solo son esos números. Los indicadores de la realidad no solo son esos números. Pero ya también, con esos, hablemos de eso, digamos. Bueno, porque hablemos de los que yo quiero también. Pero yo quiero que me expliquen cómo con esos números, aunque haya otros que son buenos, cómo con esos números no se considera un fracaso. ¿Cómo es que no se considera un fracaso eso? ¿No Porque es un hay fracaso? otros números, por ejemplo, tú mismo estás diciendo, ¿cómo con esos números vamos a impulsar a la industria del software? Sin embargo, si tú miras los números de la industria del software, crece exponencialmente y toma gente, incorpora gente. Hay una serie de... La realidad no es una cuestión estática, va variando. Y ese problema que tú estás mencionando, que es un problema grave, tampoco es un problema de la educación, es un problema de la sociedad. Y la educación es una herramienta fundamental para solucionarlo. Sí, pero ¿sabe qué? Porque cuando no le encontramos la vuelta a algo, decimos es un problema social. Pero yo creo... No, Cuando no le encontramos la vuelta a algo, No. lo laudamos diciendo... o la otra es un problema cultural, cuando no encontramos la vuelta. No, eso es una apreciación tuya. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace usted para revertir eso? ¿Cuál es su idea? Mi idea es una fuertísima coordinación de muchas áreas trabajando juntas. Porque esto no se lo puede resolver un área sola. ¿Lo de la educación? El cambio de la sociedad, a mí, la verdad, no comparto lo que tú decís de que por salir livianamente de un tema, yo estoy diciendo que es un problema de la sociedad. Yo esto lo he analizado, me preocupa muchísimo y de ninguna manera lo desmerecería. La sociedad ha cambiado, hay fenómenos nuevos que están sucediendo en la sociedad. Hay problemas nuevos, también hay oportunidades nuevas. Y también yo veo jóvenes de cualquier barrio periférico de Montevideo o del interior, de cualquier nivel social, participando en las Olimpiadas de Robótica del Ceibal y siendo felices. Son la excepción. Son el camino, no son la excepción. Son la excepción. Son el camino. Yo tengo, mire, mi hijo estudió software, ¿sí? En una academia privada y en la UTU, ¿sí? Y cada vez que llegaba a casa, decía, papá, no quiero ir más a la UTU porque vengo entristecido. Me dan pena mis compañeros de estudio. Me dan pena porque hay un muchacho que se viene de Colón hasta el Cordón y hay un docente que hace un año que falta. Me da pena porque en la UTU y en el lugar privado donde yo voy, los programas que enseñan son tan distintos que lo que enseñan en la UTU ya no se pide más en el mercado. Me da pena de mis compañeros, papá, no quiero ir más, vengo deprimido. Eso me decía mi hijo. ¿Usted se da cuenta de que un muchacho se dé cuenta en el aula la decadencia de un lugar donde se enseña nada menos que software? No le hablo de otros lugares, ¿no? ¿Cómo no lo voy a entender? Si yo fui la única de la escuela de la FUNSA que llegó a la Facultad de Ingeniería. Por supuesto que lo entiendo. Uno puede entregarse o puede tratar de cambiar las cosas. Claro que lo entiendo. Mi vocación es cambiar las cosas. Así que acá siempre hay que estar buscando los rincones de desigualdad para cambiarlos, pero tampoco hay que sumergirse en un mar de oscuridad, porque la realidad está muy compleja, tiene problemas complicados, pero también pasan cosas luminosas. Entonces, si yo quiero cambiar una parte, sin duda la fortaleza para cambiarla está en lo que la están cambiando, sin dejar de reconocer los problemas que hay. Siguiendo con el tema, pero ¿qué hay que cambiar en la educación concretamente? Bueno, es que no me dejo terminar. Dale, adelante. Yo creo que hay que hacer una fuerte coordinación, sobre todo desde políticas hasta territorio, porque incluso en los barrios más complicados o en las zonas más complicadas o en las más alejadas, varios de los actores que están trabajando en cierta medida están en soledad, ¿verdad? Entonces me parece que hay que hacer una coordinación que no es una sola vez, ni es en un solo lugar, y esa coordinación va a realimentar la elaboración de las políticas. Si vos tenés un ámbito donde se elaboran políticas y un ámbito, aunque esté bien coordinado, donde se llevan adelante,
y no hay una complementación importante, un involucramiento, una nueva forma de trabajar, es muy difícil. Y en la educación... ¿Entre quién y quién la coordinación que yo no terminé de entender? Bueno, por ejemplo, a ver. Educación, desarrollo social, ajá, industria, salud, Ministerio del Interior. Eso es una fuerte coordinación que tiene que haber en el territorio para encarar los complejos problemas que desembocan a la larga en esos índices que está diciendo Gabriel. ¿Y cómo se concretaría esa coordinación? ¿Hay que crear instituciones? No, ¿cómo? Trabajando. No hay que crear una institución para resolver cada problema. Simplemente hay que trabajar. Hay que trabajar en equipo. Es eso. Y la educación me parece que tiene y que quiere muchos educadores cambiar algunas cosas, tomar algunas fuertes definiciones conceptuales. Yo creo que hay que darle más, hay que profundizar la descentralización y darle más autonomía a los centros educativos. Yo veo, como ministra de Industria, trabajo mucho con muchos organismos de la educación, con muchos centros, y veo que en muchos centros educativos hay o el propio centro o grupos de docentes que desarrollan proyectos y que los desarrollan con libertad y que funciona muy bien. Entonces me parece que, dada la línea de política, hay que llevar un poco más de libertad y manteniendo los controles, pero eso administrativamente es ya está inventado, ¿verdad? Cómo descentralizar en la ejecución y tener un control centralizado. Nos vamos a una tanda, me permite, ministra, y volvemos. ¿Cómo es? Seguimos en la mira con la ministra Carolina Cose. Carolina, ¿usted conoce las propuestas de EDU 21 sí. sobre educación? ¿Qué opinión tiene sobre esa propuesta, que es una propuesta global de reformas educativas? Me parece que el documento tiene varias secciones. Tiene una sección de diagnóstico que grosso modo me parece que a varios puntos le pega, con los que acuerdo. Hay un cierto diagnóstico que capaz que yo completaría con otras cuestiones, pero que me ¿cuáles? ¿En qué estaría de acuerdo, en qué no? Bueno, estoy de acuerdo en algunos problemas que plantea en la educación, cierta disfuncionalidad, me parece que son problemas de recibo. Plantea también el problema de la deserción, también me parece de recibo. Hay varios puntos, 4 o 5 puntos que plantea, que uno los lee y dice, sí, esto está pasando. Capaz que no dice todo lo que está pasando. Después hace propuestas generales. Recuerdo que hace una propuesta general de profundizar la descentralización, sin duda, que yo estoy de acuerdo con eso. Y después tiene una parte de implementación que ahí yo ya es muy de detalle y yo me pierdo ahí. Y eso no... ¿Qué tal instituto? ¿Qué tal lo otro? Eso ya me parece... Siento que es hoy que me parece secundario. Para terminar con este tema, en el próximo gobierno, si llega a ser un gobierno del Frente Amplio, ¿hay que esperar una reforma educativa de un porte importante? Hay que definir reforma educativa, claro, ¿verdad? Generalmente hay como una deformación que reforma educativa es una ley. No necesariamente. No me parece que sea necesariamente. Me parece que tenemos todos los elementos planteados como para hacer cambios importantes y que se vean con cierta rapidez. Estoy bastante convencida de eso porque realmente he tenido contacto con mucha gente de la educación y yo tiendo a apoyarme en los equipos que vuelan y cambian las cosas. Pero y hay mucho de eso. El Frente Amplio hasta ahora no ha hecho un cambio, o en su opinión, ¿el Frente Amplio hasta ahora, en estos años de gobierno, ha hecho cambios importantes en la educación? O sea, ¿hay que esperar más de lo mismo o una especie de salto cualitativo? Ha hecho algunos cambios muy importantes. Por ejemplo, descentralizó la universidad. Sin duda. Y eso ha sido un cambio mayor. Sí. Mayor. Sí. Porque tener Universidad de la República... Se habla poco de UTEC y es muy importante. Y ahora, pero porque ustedes no me dejan hablar. Claro. Ahora yo voy a hablar de la UTEC también. Digamos, la Universidad de la República, la UTEC,
Sí, sí. La UTU tiene varios polos tecnológicos en el interior, que ha sido un cambio muy importante, y otro cambio importante que se ha dado con el correr del tiempo es como, en cierta manera, abatir los muros. Y yo estoy viendo en varios lugares, sobre todo en el interior, que UTU, TEC y universidad están trabajando juntos, que para nosotros los universitarios debería ser natural, pero también los universitarios sabemos que no es natural y que es un logro ese trabajo en equipo. Así que eso me parece un logro mayor de los gobiernos del Frente Amplio. Me parece que no solo en educación, sino, diría, en todas las áreas, hay que abordar una segunda generación de cambios, una forma de trabajar diferente, un ánimo de disrupción importante, porque lo impone el mundo. Y para que Uruguay vaya encontrando su lugar en el mundo, va a haber que hacer eso con todas las áreas. Y ser muy profundamente pragmático. Creo que además se va a necesitar mucha participación de mucha gente. Cuando uno escucha en particular, o ahora escuchando lo que usted plantea, esa necesidad de mayor coordinación, esa necesidad de mayor gestión o de cambios en la manera en la cual se gestionan determinadas áreas, siempre que uno escucha esos planteos de un candidato oficialista, uno piensa, pero después de 3 gobiernos, ¿por qué esto ahora? ¿Por qué esto no antes? ¿Faltó gestión, faltó coordinación en los primeros gobiernos del Frente Amplio? Es un proceso y yo creo que si estoy planteando una segunda generación de cambios es gracias a la acumulación de logros de los gobiernos del Frente Amplio. Este ha sido un gobierno donde se ha ido imponiendo en una gran cantidad de áreas el trabajo en equipo. Estoy convencida. Transforma Uruguay es un ejemplo de eso, que no es una institucionalidad nueva y sin embargo es un ámbito que ha juntado ministerios y agencias detrás de objetivos comunes. Hemos establecido objetivos comunes, en breve vamos a publicar hojas de rutas de los sectores más importantes con algunos anuncios importantes en varios sectores. Así que me parece que es un proceso, me parece que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, todos los uruguayos hablábamos de las chacras y eso ha ido cambiando. Por eso estoy tan confiada en que es posible una segunda generación de cambios, porque en este gobierno ya estamos lanzando medidas que las anuncian, como la promoción a la investigación y al desarrollo con exoneración impositiva, por ejemplo, o como lo que va a lanzar en pocos días el programa de mejoramiento de la vivienda, que es un programa de acceso a la vivienda absolutamente nuevo, que va a tomar, aprovechándose de la ley de las viviendas abandonadas, va a tomar en un baldío 2 o 3 predios y va a hacer de eso viviendas que se van a alquilar. Eso es absolutamente nuevo, es disruptivo. Eso es para mí el anuncio de lo que puede ser una segunda generación. Sus compañeros en esta disputa electoral, Vergara y Daniel Martínez, se pronunciaron a favor de que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, diera un paso al costado. ¿Cómo ve esas posiciones? Primero quiero decir que yo estoy muy contenta de que mis otros 3 compañeros sean precandidatos y les tengo respeto y afecto a los 3. Yo creo que el tema central no es Bonomi sí, Bonomi no. Por eso le pregunto qué opina de esta posición de... Cada uno es libre de tener su posición. ¿Usted no está de acuerdo con removerlo, con la idea de removerlo? Para mí no aplica la discusión ahora. Estoy antes que eso. No estoy diciendo si se remueve o no se remueve. Digo que hoy lo que hay que discutir es el grave problema social que tenemos. Cuando el gobierno de Colorado de Sanguinetti construyó la Torre de Antel, el Frente estaba revisando ahora. Dijo de todo, hizo comparaciones de todo tipo, ¿no? Con lo que había costado la Torre de Antel y hoy podríamos comparar que el Antel Arena costó casi lo que costó el plan de emergencia, ¿no? Advierte un cambio en el Frente Amplio sobre la visión que había sobre las grandes obras y
y su impacto en la sociedad más allá del costo? ¿O mirándolo a la distancia dice, 80 millones era capaz que se podía invertir en otra cosa, ¿no? Me parece que estás comparando zapallos con peras, con todo respeto, porque el Antel Arena no es un edificio para alojar funcionarios de Antel. Usted estaba muy cómoda con esa torre, ¿no? Era una torre bien. No, pero eso es otra conversación. El edificio, yo considero que la Torre de Antel es preciosa y es un ícono, cambió el skyline de Montevideo. Exacto, por eso. Pero eso es una conversación. Tú me estabas planteando otra. Me parece que son cosas que no tienen ningún sentido compararla, porque además el Antel Arena estaba y está en el marco de un desarrollo de las telecomunicaciones moderno y que además ha demostrado exitoso, ¿no? Recién te comentaba a ti, la segunda sala del data center completada, llenada con 250 racks un año antes, digamos, una agenda del Antel Arena a full en el 2018 y que ya presenta un 2019 que seguramente va a ser igual. ¿Usted piensa que no choca o no roza una política de austeridad eso? Una cosa es la austeridad y otra cosa es la ceguera. Hay que ser austeros y tener un manejo muy prolijo de los fondos públicos, pero otra cosa es no tomar las decisiones adecuadas para invertir en los puntos o en los sectores que permiten justamente conservar un ecosistema. Lo que Antel hizo fue proteger su facturación de $1.000 millones. ¿Por qué hace unos años el porcentaje mayor de las telecomunicaciones eran las llamadas de voz? Eso en el 2010 empezó a cambiar y se veía un gravísimo peligro. Empezaron a tomar cuerpo los mensajes de texto, los SMS, que ahora ni figuran en el menú, y ahora toda la facturación de Antel, o gran parte, está centrada en los datos. Ese cambio de modelo, a ese cambio de modelo fue el que Antel vio que iba a pasar, se preparó y es el que la está haciendo exitosa. Eso es visión y rumbo. ¿Y cómo encaja el Antel Arena ahí? ¿Cómo encaja? Esto es infraestructura, contenidos, los motores principales de desarrollo de contenidos en el mundo son los espectáculos y los videos. Pero todo lo que usted me mencionó antes del desarrollo de las comunicaciones, etcétera, ¿no hubieran sido posibles sin el Antel Arena? No hubieran sido tan exitosas. El Antel Arena forma parte de un menú de crecimiento de Antel, de jugar en las primeras ligas, que está haciendo jugar en las primeras ligas a Uruguay. 12.000 kilómetros de cable submarino que siguen creciendo. ¿Por qué siguen creciendo? Porque una vez que Antel hizo eso, otros jugadores grandes del mundo le están proponiendo otros arreglos que están haciendo crecer ese sistema. Un data center de clase mundial, un proyecto de fibra al hogar, de LTE en todo el país, y un proyecto dirigido a los contenidos. ¿Para qué? Para también formar parte de ese ecosistema que hace consumir la banda ancha que la propia Antel instala. Esto es no lo invento yo, es así. No, lo que pasa que... Quiero decir que no lo invento yo. Que en todos los congresos grandes de telecomunicaciones, pero los grandes, sí, esta formulación es así. Pero digamos, el otro día me preguntaba qué pasó con el plan 7 zonas, ¿no? Que alguna gente de la oposición lo tilda, para mi juicio, de manera burda e ignorante, como placitas. Y a mí me parece que es una de las movidas del gobierno más integradoras que hay, porque recuperó el espacio público, ¿no? O sea, y el plan se paró. Y le pregunté al ministro por qué se paró. Y se paró porque no había más plata, no había más recursos para seguir desarrollando el plan 7 zonas, con todo el impacto que genera en zonas pobres, ¿no? Entonces, uno ve $80 millones y se paró el plan 7 zonas. A usted le puede parecer simple esta comparación, digamos, pero es inevitable que la gente que sabe de esto la sienta y se lo pregunte, digamos. Por supuesto, ¿no? Y yo soy la primera en querer que sigan los planes 7 zonas. Lo que pasa es que si razonamos así, nos quedamos inmóviles y no cambiamos nada. No se puede razonar así, desde un punto de vista de Estado, de gobierno. Hay que conseguir los recursos para que el plan 7 zonas siga adelante, pero no evitando que el país se desarrolle con rumbo al futuro. Si no, no haríamos nada.
Hablando de hacer cosas y hablando de integración social, de los problemas sociales que persisten, ¿no? Existe un debate, creo que al interior del Frente Amplio, pero está instalado en toda la sociedad respecto a las políticas sociales, ¿no? Hay gente dentro del Frente, estoy pensando por ejemplo en el sociólogo Gustavo Leal, que en algún momento dijo, hay que pasar a una nueva pantalla, hay que pasar a otro nivel en las políticas sociales. ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo que tiene que hacer este país para mejorar, para calificar sus políticas sociales? Estoy de acuerdo con Leal. Ajá. Yo creo que las políticas sociales que se han desarrollado se han correspondido con el avance de los gobiernos del Frente Amplio y con los cambios que han sucedido en la realidad, en la sociedad, ¿no? Porque uno no juega solo, ¿no? Aunque uno va desarrollando políticas, van pasando otras cosas en la sociedad que van cambiando. Cuando hablo de segunda generación de cambios, también me refiero a eso. Creo que hay que tender a consustanciar las políticas sociales con las políticas productivas, porque la mejor política social es la que permite, la que le da trabajo a la gente, digamos. Entonces la gente tendrá que tener acceso o posibilidades de acceso a trabajo, a vivienda, a salud. Por eso la importante coordinación. Yo creo que hay que dar un paso más. Que también hay signos de eso, ¿no? También hay signos. Y hay cuestiones constructivas que se van haciendo. Por ejemplo, tenemos un grave problema con la violencia doméstica en la sociedad, ¿verdad? Yo creo que es un grave problema. Entonces hemos desarrollado en conjunto con el MIDES un plan para mujeres que salen de violencia doméstica, que estudian electricidad, y UTE las contrata hasta el 2025, 2026 para hacer la instalación eléctrica interior de los hogares colgados que se van uniendo a la red de UTE. Entonces ahí hay una cosa consustanciada de políticas productivas con políticas sociales. Tomar los problemas y alinearlos por ahí. Un problema que está teniendo la ciudad y está teniendo el mundo, ¿no? Es la gente en situación de calle. En Montevideo es evidente. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cómo tiene que manejar este país este asunto? La verdad que me duele mucho. Es doloroso ver a alguien en la calle realmente. Sobre todo hay gente joven que está en la calle. Yo sé que los equipos del MIDES hacen un trabajo sacrificado, que van, les hablan, van de vuelta. Yo sé que está pasando eso. Vamos a tener que reunirnos muchos, conversar y ver qué podemos hacer. No es un tema que tampoco se pueda resolver, que un solo equipo lo pueda resolver. ¿Cómo valora usted el gobierno de José Mujica? Muy bien. ¿Bien? Sí. Yo valoro bien, por una cosa o por otra, los tres gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué opina sobre las diferencias de concepto que hubo entre el equipo económico durante el gobierno de José Mujica acerca de la utilización de las empresas públicas como centros de desarrollo, digamos, utilizando el dinero para... Y un equipo económico que sostenía que hubo una cierta... un cierto despilfarro, lo dijo Astori luego de que terminó el gobierno, no lo dijo durante o aparentemente durante, lo dijo en reuniones reservadas, ¿no? Se estaba refiriendo concretamente a los 800 millones de dólares de ANCAP, pero también se refería, y lo dijo públicamente, que discrepó abiertamente con el manejo que el gobierno de Mujica hizo de las empresas públicas, el concepto con el cual las utilizó. Pregúnteselo a él. No, esos son temas de él, digamos. Lo que él diga son temas de él. Bueno, pero cada cual es dueño de decir lo que quiere. Pero él hizo una definición y yo le pregunto a usted que usted volvería a repetir ese tipo de política que hizo Mujica con la utilización de las empresas públicas para tratar de obtener desarrollo y... Que tú estás intercalando algunos juicios ahí que no me parecen adecuados. ¿Por qué? Porque no me parecen adecuados el tema de... Yo puedo hablar de la responsabilidad que me tocó cumplir en Antel, ¿sí? Y ahí no hubo utilización de la empresa pública. Lo que hubo fue una importante... Este juicio no es mío, es de Astori. Bueno, no lo comparto. No, pero no me diga, usted estás haciendo un juicio que no me parece adecuado. El juicio lo hizo Astori, no yo. ¿Me parece inadecuado el juicio que hizo Astori?
lo que tú estás diciendo, a esta altura, una oración tras otra, no sé quién dijo qué cosa, pero digamos, yo creo que en el caso de Antel, que es el caso que yo puedo hablar en el periodo pasado, hubo realmente una construcción de infraestructura muy potente, a tiempo para un mundo que realmente cambió la economía mundial, ¿no? Y ahora Uruguay está preparado para esa nueva economía. La economía mundial cambió definitivamente. Las 5 empresas más grandes del mundo son del mundo digital. Y eso hace 20 años no era así. Queda una pregunta más. Hay un planteo ahora desde el propio gobierno, encabezado quizás por el Ministerio de Economía y OPP, de refundar la institucionalidad de las empresas públicas y el marco en el cual operan. Hay quizás una línea desde hace muchos años, quizás más por el lado de los analistas privados, que hablaba de la necesidad de separar la responsabilidad política de la empresa pública y el instrumento de política pública de la empresa, separarlo de la gestión y llevarlo más a un esquema más parecido al de Chile, del holding que vela por los intereses del accionista, que en definitiva somos todos los uruguayos. Quizás separar eso, las empresas públicas de eso, del manejo político y de corto plazo que puede llegar a tener una administración. ¿Cómo ve ese nuevo esquema de funcionamiento de las empresas públicas y qué tan atinado es, pensando también en una próxima administración? Hay que estudiarlo. A mí me parece que no es bueno concatenar eslogans para llegar a conclusiones que a veces pueden no estar sentadas sobre bases reales, ¿verdad? Las empresas públicas, voy a hablar de las del ramo industrial, ¿verdad?, están en sectores muy importantes para la sociedad, para la economía, tienen sus especificidades, y me parece a mí que el tema de la autonomía es un tema importante desde el punto de vista político, pero profundamente político, porque la generación de una política industrial, económica, alineada con el desarrollo de esas empresas, no es que yo en un escritorio defino cuál va a ser el derrotero de una empresa pública y después, aparte, la empresa pública lo implementa a ciegas. No funciona así. La empresa generalmente sabe del tema, sabe bastante del tema. Por lo tanto, la interrelación entre la generación de política y su implementación, en algunos aspectos es muy difícil de disociar. No hay uno que genera política y otro que obedece y la implementa. La política se va generando dialécticamente. Entonces, en ese sentido, no me resulta natural lo del holding, pero hay que estudiarlo. Ministra, se nos fue el tiempo. Le agradecemos la presencia, la comprometemos a que el año que viene vuelva, porque vamos a estar en plena campaña. Y le prometo que no voy a dejar que la interrumpan, porque para nosotros no, mentira, fuiste vos. Fui yo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Nos vamos en la tanda.